Muy buenas. En estos días, del 22 al 24 de agosto, se está dando la 15ª cumbre de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es una organización de países que por sus siglas significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y pues son los países que están, digamos, en desarrollo o un desarrollo bestial por diferentes razones, pero en la gran mayoría es porque tienen o bien mucha población o muchos recursos por la gran extensión que ocupan esos países. Y son los países llamados a ser las próximas potencias mundiales. En algunos casos es muy claro, como el caso de China, y en otros casos no es tan claro, como el caso de Sudáfrica. Bueno, vamos a ver un poco de la página de la cumbre. Y dice: BRIC leaders expect to attend the 15th BRICS Summit in Sudáfrica del 22 al 24 de agosto 2023. Será en Johannesburgo. Dice: los líderes del BRICS tratarán temas de negocio con el BRIC Business Forum y hablarán del New Development Bank, ¿no? Porque una de las cosas que quieren algunos de los BRICS quieren, digamos, comer la tostada en cuanto al negocio, al comercio internacional y a la banca internacional, porque están muy dominadas por Estados Unidos y el dólar. Y ellos, pues bueno, algunos de ellos quieren proponer alternativas de financiación internacional. Y bueno, también otro de los temas es que pues hay un cierto énfasis en esta cumbre, que encima se celebra en África, hacia África, ¿no? Muchos de estos países tienen intereses en África, obviamente Sudáfrica porque pertenece al continente, pero también lo tienen India, China, Rusia y bueno, en menor medida Brasil. Y bueno, pues va a ser otro de las cosas que se discutan en esta cumbre. Y bueno, pues hay países que también son partidarios de la expansión de esta organización, como puede ser Rusia, que se ha quedado un poco aislada del tablero internacional y debido a la invasión de Ucrania. Pero no todos estos países tienen las mismas necesidades ni tienen las mismas intereses. Aquí podemos ver a la llegada de las representantes de Sudáfrica, al representante de Sudáfrica, perdón. El video no es muy bueno, pero bueno. Okay. De la misma manera, bien, podemos ver la llegada a Sudáfrica del primer ministro indio, ¿no? A Camerún, el primer ministro de Camerún. No sabía yo que estaba aquí. Porque hay muchos países, o sea, los países de la cumbre de estos países, pero hay más países invitados a esta cumbre. De la llegada de Brasil. Llegada y de Lula. Como por otro lado, la llegada del primer ministro chino, Xi Jinping. Y por último, la llegada de Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores. Porque Putin, por temas legales, ¿no? Porque como tiene una orden internacional sobre él por la invasión de Ucrania, pues si sale de Rusia puede salir a países muy limitados. No sé exactamente en qué países, pero bueno. Aparte, estoy seguro que en gran medida también teme por su vida, así que bueno, no se ha presentado en esta cumbre. Vamos a ver un poquito un vídeo que explica más detalles sobre esta cumbre. Me va a creer un anuncio.
Leaders of countries that account for more than a quarter of the global economy are set to meet in South Africa. Up for discussion at the BRICS summit, starting on August 22nd, how to turn this loose club of nations into a geopolitical force capable of challenging the West's dominance in global affairs. BRICS stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. The leaders of those countries will be in physical attendance, with one notable exception. That's Russian President Vladimir Putin, who faces an international arrest warrant over alleged war crimes in Ukraine, though he is expected to attend virtually. Few details have emerged about what BRICS leaders plan to discuss. However, expansion is expected to be high on the agenda. Some 40 nations have shown an interest in joining, either formally or informally, officials have said, including Saudi Arabia, Argentina and Egypt. Son todos países en vías de desarrollo y tal, y bueno, interesa estar en una organización como esta que, digamos, desafía, entre comillas, el status quo internacional y hay cierto interés por parte de estas naciones y algunas de las naciones BRICS tienen interés por expandir la influencia de esta organización. However, there could be tensions. China wants to enlarge BRICS quickly as it tussles with the United States for geopolitical influence. Brazil is resisting, fearing the already unwieldy club could see its stature diluted. Russia is keen to bring in new members as it seeks friends amid its diplomatic isolation over Ukraine. Its most important African ally, South Africa, is on the same page. India is on the fence. What unites the bloc, though, is skepticism about a world order they see as serving the interests of the United States and its rich country allies. Claro, estos son países que en gran medida pues tendrán sus alianzas o no con el orden mundial, o sea, los líderes del orden mundial actualmente, principalmente Estados Unidos. Pero claro, son países que están creciendo y pues no les gusta estar bajo la influencia de Estados Unidos, porque eso evidentemente les resta posibilidades a ellos de crecer y de tomar, entre comillas, el testigo de Estados Unidos a cargo de, digamos, de dirigir el mundo, entre comillas. BRICS nations are keen to project themselves as alternative development partners to the West. The bloc's new development bank wants to de-dollarize finance and offer an alternative to the IMF and the World Bank. However, it's only approved $33 billion of loans in nearly a decade. That's about a third of the amount the World Bank committed to disbursing just last year. Bueno, un tercio de las impresiones del Banco Mundial. By sanctions on Russia. South African officials say talk of a BRICS currency, mooted by Brazil earlier this year as an alternative to dollar dependence, is off the table. No quieren los sudafricanos una... Nevertheless, South Africa's Foreign Minister Nalendi Pandor has said to show leadership, particularly in terms of the development and inclusion of the Global South in multilateral systems. The theme of the Johannesburg summit is BRICS and Africa. That emphasizes how the bloc can build ties on a continent increasingly becoming a theatre for competition between world powers. Exactamente, lo estamos viendo ahora con, also in the eye of the climate change. Con todo el tema de Níger. Intensive BRICS nations, accounting for 40% of the global population, also make up about the same share of greenhouse gas emissions. BRICS countries blame rich nations for causing the most global warming and want them to take on more of the burden of decarbonising the world's energy supply. Officials in Brazil, China and South Africa said climate change may come up at the summit, but indicated it wouldn't be a priority. Pues eso es un poco sobre la cumbre de los BRICS. Y nada, pues si surge algo de esta cumbre interesante, pues se lo comentaré. Y si tenéis alguna duda o interés o sugerencia, pues me lo podéis dejar en comentarios. Así que nos vemos.